Bueno, iglesia, vamos a compartir esta mañana nuestro primer tema acerca de la Universidad para la Familia. Y quiero decirles que este tema nació en la mera Semana Santa. Estaba leyendo algunos pasajes que tenían que ver con la muerte, crucifixión de Jesús. Y 3 palabras vinieron a mi corazón. Y estas 3 palabras son las que quiero compartir con ustedes. No fueron las 7 palabras, ¿verdad?, que se estudian en Semana Santa. Pero sí el Señor puso 3 palabras en mi corazón que se reflejan en la cruz del Calvario. Y aplicándola a nuestra familia es que yo quiero aplicar estos 3 pilares, estas 3 palabras. Estas 3 palabras que hicieron eco en la cruz del Calvario nos van a servir para el funcionamiento y el buen andar de nuestra familia. Entonces, quiero iniciar la historia acerca de David. Saben que yo estaba platicando con mi esposo y yo le decía, qué barbaridad. Todo el mes de mayo hablaste del hijo pródigo, Leo, porque cuando yo recibí estas 3 palabras que voy a compartir con ustedes, la historia que se me vino fue la historia del hijo pródigo, porque cumple con las 3 palabras que vamos a compartir. Entonces le digo, todo el mes hablaste del hijo pródigo, ahora le digo, ¿qué historia voy a? Entonces me dijo él, compartirla porque la vas a compartir desde otro punto de vista. Pero la verdad es que él dijo muchas cosas de las que yo podría ahora repetir. Entonces yo le dije, Señor, dame otra historia que cumpla con también las 3 palabras, las 3 condiciones que voy a compartir. Y entonces ahí está la historia de David. Quiero compartir acerca de la historia de David 3 episodios de su vida que se aplican muy bien a las 3 palabras que quiero compartir con ustedes. Y la primera, que ustedes van a decir, pues las 3 son palabras conocidas por todos nosotros, pero quiero aplicarla a nuestra familia a través de la historia que la Biblia nos presenta. La primera de ellas, y vamos a estarnos moviendo en 2 Samuel, pero está bien, yo sé, ¿verdad?, que conocemos mucho la historia de David, está bien con su Biblia. Entonces, la primera de ellas, amor. Nosotros damos por sentado que amamos a nuestra familia, ¿no es cierto? ¿Quién no ama a su familia aquí? Bueno, aunque hay familias anormales que no se aman, se odian, se matan entre sí, ¿verdad? Las noticias nos hablan mucho de eso, pero muchas veces como familia damos por sentado que amo a mi esposo, que ama a su esposa, que ama a sus hijos. ¿Quién no ama a sus hijos? Aunque hay unas madres que no aman a sus hijos, pero damos por sentado que amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres. Es más, acabamos de celebrar el Día de las Madres y todo mundo fluyó en amor hacia sus mamás con regalos y salidas y comidas y pasteles y todo ese tipo de cosas, pero damos por sentado y asumimos que el resto de nuestra familia nos ama y que ellos saben que nosotros les amamos. Pero muchas veces nos olvidamos que el amor se tiene que expresar, se tiene que demostrar y se tiene que dar a saber al resto de nuestra familia. Y en la historia de David vamos a encontrar esa historia, una historia de odio-amor, pero sobre todo de amor. 2 Samuel capítulo 18 nos narra la historia de David y Absalón, su hijo. De hecho, la mayoría, creo yo, que hemos leído acerca de la historia de David, saben que David llegó a ser rey, tuvo hijos y Absalón fue su tercer hijo. Algunos comentaristas dicen que era su hijo preferido, pero la verdad es que la Biblia no nos deja ver algo así como eso, ¿verdad? Pero Absalón fue su tercer hijo de David y la Biblia empieza a narrarnos la historia de esta relación padre e hijo. Una relación muy difícil, como muchos padres la tienen con sus hijos. David y Absalón no se llevaban del todo bien, como que no había esa buena conexión entre padre e hijo. ¿Pero por qué? Veamos cómo el episodio de sus vidas vino afectando la vida y la relación entre David y Absalón, entre padre e hijo. Dice la Biblia en 2 Samuel capítulo 18 que Absalón tenía hermanos. Uno de ellos era Amnón y tenían una hermana llamada Tamar. Amnón se enamora de su hermana Tamar, la hace llegar a su casa fingiendo que está enfermo. Tamar le sirve comida y Amnón viola a su hermana Tamar. Llega Tamar a la casa de Absalón y entonces Absalón le pregunta qué tiene. Cuando se da cuenta que Tamar ha sido violada por su hermano Absalón, Absalón se enoja, se molesta y toma odio hacia su hermano Amnón. Así lo dice la Biblia en 2 Samuel. Dice, Absalón
aborrecía a Amnón porque había forzado a su hermana. En otras palabras, Absalón tenía un odio profundo en su corazón por causa de lo que Amnón le había hecho a Tamar. Entonces, Absalón espera a ver qué su padre David va a hacer en cuanto a ese asunto. Si hubiera aplicado David la ley, Amnón debía haber muerto inmediatamente por haber violado a su hermana Tamar. Entonces Absalón espera y dice, voy a ver de qué manera mi padre hace justicia a mi hermana Tamar. Empieza a pasar y pasaron 2 años y a David no hizo nada. David no dijo nada. Vio Absalón que su padre David no había hecho justicia a su hermana Tamar. Entonces dice Absalón, muy bien, mi padre no ha hecho nada, no ha hecho justicia sobre Amnón que violó a mi hermana Tamar, entonces yo voy a tomar mi propia justicia por mis propias manos. Hace una fiesta, invita a su padre David. David le dice que no puede ir, entonces le dice, pero haz que Amnón y el resto de mis hermanos lleguen. Y así fue. Hace la fiesta Absalón y le dice a sus criados, segunda de Samuel 13:28. Absalón había dado la orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo lo he mandado. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón le había mandado. Hace la fiesta, cuando ya está alegre Amnón por causa del vino, Absalón dice, mátenlo, los criados lo matan y ahí muere Amnón, haciendo Absalón su propia justicia, porque su padre nunca había hecho nada por causa de la violación de Tamar. Por causa de eso que Absalón mata a su hermano Amnón, entonces él tiene que huir y él huye a la casa de su abuelo. Por 3 años sale Absalón de Jerusalén. David está desconsolado, llorando por la muerte de su hijo Amnón. Y después de esos 3 años que Absalón está fuera de Jerusalén, entonces David termina de consolarse por la muerte de su hijo Amnón y él desea ver a su hijo Absalón. Por medio de Joab hacen todos los movimientos, se va Joab a buscar a Absalón y lo trae de regreso a Jerusalén. Pero ¿qué sucede? Ya una vez estando Absalón en Jerusalén, el rey dice, no lo quiero ver. Así dice la Biblia en segunda de Samuel 14:1, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de su hijo Amnón. Mas el rey dijo, una vez que Absalón llegó a Jerusalén, que se vaya a su casa, que no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Cuánto dilató Absalón sin ver a su padre después que llegó a Jerusalén? 2 años. 2 años esperó que David, su padre, hiciera algo para vengar la violación de Tamar. 3 años sale de Jerusalén huyendo porque mató a su hermano Amnón. Después de 3 años regresa a Jerusalén donde está su padre David y David dice, no lo quiero ver. 2 años más está ahí en Jerusalén, padre e hijo no se ven. Todo eso empieza a hacer en el corazón de Absalón un rencor, un resentimiento. Su corazón se empieza a amargar porque ve que su padre, aún estando en Jerusalén, su padre no lo quiere ver. La relación se distancia más, no se hablan, no se ven, hasta que David después de 2 años dice, ahora sí quiero ver a Absalón. Lo manda a llamar, David lo abraza, lo besa y nada más sucede, sino hasta que después Absalón empieza a maquinar y a querer sublevarse al trono. Lo consigue, entonces viene y le quita el trono a su padre David. David, por causa del pueblo, sale huyendo de Jerusalén, se va de Jerusalén. Viene Absalón, se pone en el trono y estando una vez en el trono, entonces viene y David dice, bueno, tenemos que recuperar el trono. Absalón está haciendo de la suya, se acuesta con las concubinas de su padre, hace de todo y viene David, pasa revista a todo su ejército
y vamos a la batalla contra Absalón, su hijo, pero también su enemigo. David sabía, con menos gente, mejor organizado, que él podía ganar la batalla. Y él dijo, yo voy con ustedes. Le dicen sus guerreros, no vayas, quédese el rey aquí, nosotros vamos a ir. Entonces le dice el rey David a su gente, a Joab y a sus demás guerreros, solo les pido una cosa, tratad benignamente, por amor a mí, a mi hijo Absalón. En otras palabras les estaba diciendo, por favor, traten con bondad a Absalón, trátenlo con amor a Absalón, no le hagan daño a Absalón. Los despacha a la guerra y se van a la guerra contra Absalón. La guerra se da en un campo, la batalla se da en un bosque. La Biblia dice que Absalón era de hermoso parecer. Es más, la Biblia dice que Absalón, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza, era hermoso. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo habrá sido Absalón? Su cabellera larga era hermosa. No había nada en él que no fuera hermoso. Y entonces se van, están en la batalla, pero en medio de la batalla, cuando Absalón pasa debajo de un árbol, entonces su cabello hermoso se queda prensado en una rama. Y ahí queda Absalón guindado. Le avisan a Joab dónde está Absalón guindado. Y entonces Joab va y en lugar de salvar la vida del hijo del rey, lo mata. Le entierra una espada. Y ahí muere el joven Absalón. Entonces Joab dice, ahora ¿cómo le damos la noticia al rey? Por un lado estaban alegres porque al morir Absalón, el enemigo, el que había tomado el trono de David, significaba que David tenía que regresar al trono, que se iba a volver a sentar en el trono, que la guerra se había acabado. Y entonces dice, pero ¿cómo le damos la noticia al rey que su hijo Absalón ha muerto? Van dos mensajeros, uno tras otro. El rey David está sentado en la puerta de la ciudad esperando que vengan noticias de cómo fue la batalla. Y entonces el atalaya dice, veo venir un mensajero, se parece a cierto hombre, y llega, y entonces David está ansioso por saber la noticia. Y cuando aquel mensajero se acerca, David no le pregunta quién ganó la guerra, quién ganó la batalla, cuántos murieron de nosotros. Él no le pregunta nada de eso, sino que lo primero que él pregunta es, ¿el joven Absalón está bien él? Aquel mensajero no haya que decirle ni cómo decirle que su hijo está muerto y no le dice. Viene el segundo, un etíope que era el segundo mensajero, llega a la puerta de la ciudad, está David sentado ahí mismo en la puerta, y cuando se acerca el mensajero, viene David y vuelve a preguntar, ¿el joven Absalón está bien él? Y el etíope como pudo le dijo que su hijo había muerto. Y dice la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 3. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo camino hacia la sala de la puerta decía, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Iba con un dolor en su corazón David porque su hijo Absalón había muerto. Amaba a su hijo Absalón a pesar que era su enemigo. Él lo amaba con todo su corazón. Y desde la puerta de la ciudad hasta el lugar del cuarto donde él iba, él solo iba con su dolor en su corazón diciendo, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, hijo mío, ¿qué diera yo por haber muerto en tu lugar? ¿Qué diera yo por ser yo el que muriera y que tú estuvieras vivo? Y va David llorando y llorando, lamentándose por la muerte de su hijo. En ese momento él no quiere saber quién ganó la batalla, él no quiere saber cuántos hombres ha perdido en la batalla, él solamente está llorando porque su hijo Absalón había muerto. Oye, Joab, le dicen que allá está tu rey llorando por su hijo Absalón. El pueblo tuvo que entrar a escondidas en la ciudad sin celebrar porque habían ganado la batalla, porque el rey estaba llorando por su hijo. Joab va, y cuando él llega a la puerta del lugar donde está David llorando, entonces dice la Biblia que el rey estaba cubierto el rostro y clamaba a alta voz, hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío. Hijo mío, todavía continuaba llorando por su hijo Absalón.
este dolor que David sentía por su hijo que en ese momento era el enemigo porque era quien lo había quitado del trono. Dice que él sentía ese dolor tan profundo que llegó al punto de él mismo querer estar muerto en lugar de su hijo. ¡Qué amor de padre! Y eso solamente nos hace recordar que así es el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es sin condición, sin límite. Él nos ama a pesar de él. No podemos negar que David nunca dejó de amar a su hijo Absalón. Aunque Absalón vino y mató a su otro hijo, se acostó con sus concubinas, le quitó el trono, pero David nunca dejó de amar a su hijo Absalón. Yo estaba leyendo en las redes que el Día de las Madres, una de ellas puso: hagan lo que hagan, siempre les amaré, con una foto de ella con sus hijos. Y es cierto, hagan lo que hagan, los padres siempre aman a sus hijos. Pero ahí está lamentándose David por la muerte de su hijo. Pero no son tantas las palabras de lamento donde él está llorando, sino que las palabras que hacen eco son las preguntas que David hace a los dos mensajeros. Cuando él llega, le pregunta: ¿está bien el joven Salomón? Esta pregunta llegó demasiado tarde para David. Había tenido la oportunidad de saber si su hijo estaba bien cuando él estaba vivo. Había tenido la oportunidad de saber si su hijo estaba bien cuando Absalón estuvo esperando por 2 años la justicia de su padre. Habría estado bien si David hubiera hablado con él y le hubiera hecho regresar y no esperar que 3 años David estuviera fuera de Jerusalén. Hubiera estado bien esa pregunta si en los 2 años que Absalón estuvo todavía en Jerusalén, David hubiera dejado que su hijo lo viera y le hubiera preguntado: ¿estás bien, hijo? ¿Está bien, Absalón? ¿Está bien tu corazón, Absalón? ¿Cómo estás tú? Pero cuando David hace esta pregunta, ya es demasiado tarde. Ya él no puede hacer nada por su hijo Absalón. Ya él no puede hablar con él. Ya no lo puede abrazar. Ya no lo puede besar. Ya no le puede preguntar cómo está su corazón. Ya no le puede hablar como su padre le habla a su hijo, porque ya Absalón estaba muerto. Amor. Muchas veces damos por sentado que amamos a la familia, pero muchas veces no demostramos el amor que tenemos a nuestra familia. Y cuando queremos hacerlo, ya es demasiado tarde. Para luego es tarde, dicen los abuelos. Porque es ahora, cuando tenemos a nuestra familia, que podemos mostrar el amor. Porque el amor se muestra, el amor no se reserva, el amor se muestra. La Biblia así nos los enseña. Dios mostró su amor dándonos a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Él no dijo: oh, el mundo necesita un Salvador, ¿qué hago? No tengo nada que hacer. Bueno, pudiera hacer muchas cosas, pero no puedo hacer nada. Dar a mi Hijo, imposible. Él mostró su amor, y la forma en que lo mostró fue dándonos a su Hijo y llevándolo a la cruz del Calvario, mostrando su amor por cada uno de nosotros. Debemos mostrar amor a nuestra familia. No debemos dar por sentado que ellos saben que les amamos. No debemos dar por sentado que ellos saben que está ahí en la casa. Si estoy viviendo con ellos, si soy su padre, si soy su esposo, quiere decir que le amo. Debemos mostrar amor a nuestra familia ahora que podemos hacerlo. ¿Sabe su familia que le ama? Y no solo me refiero a su esposa, su esposo y sus hijos que los tiene ahí cerca. Su familia por extensión, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, sus padres, sus sobrinos, sus primos. ¿Saben ellos que usted les ama? ¿Les muestra amor ustedes a su familia? ¿Sabe su familia que puede contar con usted y que usted tiene amor por ellos? Una llamada, una forma de servir, una palabra de afirmación, un abrazo. Cualquier tipo de cosa que pueda mostrarle el amor a la familia. Mi mami solía decir: las flores dénmelas en vida, porque ya muertas ni las voy a ver. Y es cierto, muchas veces es demasiado tarde para decirle a alguien que le amamos, que es importante para nosotros, que nos interesa su vida. Y muchas veces hay familias separadas solamente por cualquier tipo de cosa, por no haber dicho en el momento oportuno la palabra correcta. Por eso, tarea para esta semana. Esta semana muéstrele a su familia que le ama. Haga algo
para que su familia sepa que le ama. Tenga un acto de servicio a su familia. Tenga una palabra de afirmación para su familia. Una llamada telefónica donde le diga al tío que tiene años de no verle: tío, te amo. Tío, qué bien que eres. Dele algo, haga algo para que su familia sepa que usted ama a él. Porque David, cuando dijo: ¿está bien, Salomón el joven?, ya fue demasiado tarde. Que no sea demasiado tarde para nosotros poder amar y mostrar el amor hacia nuestra familia. Muchas veces esperamos que sea el otro quien muestre el amor, pero no necesariamente tiene que ser así. Nosotros podemos mostrar amor hacia los demás, sobre todo hacia nuestra familia. Déjeme ir a la segunda palabra: perdón. Esa palabra está como muy gastada, ¿no es cierto? En Facebook, por todos lados vemos: perdona, si no perdonas te pasa esto, que el corazón se vuelve aquí, que el corazón se vuelve allá. Conocemos lo que la Biblia dice, que debemos de perdonar a nuestro hermano, cuántas veces debemos de perdonarlo, todo ese tipo de cosas. La gente nos dice: perdona, si no perdonas no te va a ir bien, el corazón se enferma, esto se enferma. Y la gente nos dice que perdonemos y todo, pero realmente solamente el que ha pasado por un proceso donde tiene que perdonar a alguien es que sabe el proceso dificultoso que produce el tener que perdonar a alguien. Déjeme ir a la segunda historia: David y Ahitofel. Segunda de Samuel 15:12. ¿Quién era Ahitofel? Ahitofel era el consejero íntimo de David. Por lo tanto, no era un simple consejero, también era el amigo de David. Cuando usted lee el Salmo 41 y el Salmo 55, usted se va a dar cuenta que David está hablando en esos salmos de su amigo Ahitofel. El Salmo 55 dice: oh, mi amigo, mi íntimo, el que caminaba conmigo, el que conocía mi secreto. Porque él está hablando de Ahitofel. No solamente era un consejero, era su amigo íntimo, el que conocía su secreto, el que lo sabía todo. No solamente las cosas políticas que sucedían en el pueblo y en la ciudad, sino que sabía la vida personal del mismo David. Y ahí estaba Ahitofel. Viene el hijo Absalón, se levanta contra su padre y entonces empieza a persuadir a Ahitofel, al consejero, al amigo, y le dice: vente conmigo, vámonos, hazte de mi lado. Y el traicionero y malagradecido Ahitofel se va con Absalón. Y así como aconsejaba a David, empezó a aconsejar a Absalón. Dice la Biblia que los consejos que daba Ahitofel estaban llenos de sabiduría. Dice la Biblia que los consejos que él decía era como que si Dios mismo hablara. Y empezó a aconsejar al joven Absalón. Y lo primero que le dice es: acuéstate con las concubinas de tu padre, porque así lo humillarás. Se sube al terrado y Absalón, siguiendo el consejo de Ahitofel, toma a todas las concubinas de su padre David y se empieza a acostar con ellas delante de todo el pueblo. Después Ahitofel le aconseja y le dice: si me das 12,000 hombres, esta misma noche voy a matar al rey David. Su amigo, su íntimo, ahora estaba planificando quitarle la vida. Pero ahí mismo, dentro de los consejos, había otro hombre que se llamaba Usai. Usai estaba infiltrado por el rey David y él tenía la orden: todos los consejos que Ahitofel le dio a Absalón, tú los vas a revertir. Y cuando Usai oye el consejo de Ahitofel, le dice: Absalón, no creo que sea buena idea que mandes a matar a tu padre, el rey. Él es un guerrero, él es un valiente. Él fácilmente sabrá cuando quieras matarlo. Él sabe cómo sus hombres trabajan. Y vaya, y él te gane y tú no puedas matarlo. El consejo que le dio Usai le pareció muy bien a Absalón y dijo: me gusta más el consejo de Usai que el consejo de Ahitofel. Y dejó a un lado el consejo de Ahitofel y tomó el consejo de Usai. Ahitofel se enoja, se molesta, porque Absalón no sigue su consejo. Entonces sale de donde está Absalón, de la presencia de Absalón, se va a su casa. ¿Y qué llega a hacer Ahitofel a su casa? Agarra una cuerda y se ahorca. No soportó
que Absalón le pusiera más interés al consejo de Husai que al consejo de él. Su corazón se llenó de orgullo y él dijo: hasta aquí nomás. Sale de donde está Absalón, va a su casa y se ahorca. Y entonces usted dirá: ¿pero qué tiene que ver esta historia con el perdón? Déjame decirte quién era Ahitofel y usted va a entender la historia. Ahitofel era el padre de Eliam. ¿Pero quién era Eliam? Eliam era el padre de Betsabé, esposa de Urías, el hombre que David había mandado a matar. Eso significa que Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Y David había tomado a Betsabé, una mujer que nunca debió tomar. Mandó a matar al marido para quedarse con Betsabé porque Betsabé estaba embarazada. Nace el hijo de Betsabé y David, y el Señor por medio del profeta Natán le manda a decir a David: el hijo que ha nacido de Betsabé morirá. Significa que el bisnieto de Ahitofel muere por causa del rey David. Por causa del rey David, la familia, el matrimonio y el hogar de la nieta de Ahitofel es destruido. Y Ahitofel guarda por muchos años ese rencor, ese resentimiento en su corazón. Cuando ve la oportunidad que Absalón se levanta contra su padre, él dice: es el momento oportuno para vengarme por la deshonra que el rey le hizo a mi nieta Betsabé. Y él aprovecha la oportunidad y por eso le da la espalda a su amigo y se va con Absalón y espera él poderse vengar de su amigo el rey. Por guardar cosas en su corazón. Como amigo, él no tuvo el valor de ir donde el rey y decirle: David, lo que hiciste no estuvo bien. David, lo que hiciste me hirió. David, hiciste algo contra mi familia. Mi nieta ha sido destruida. Mataste al esposo de mi nieta. Mi bisnieto ha muerto por causa del pecado que cometiste. Pero Ahitofel se guardó todo en su corazón. Los años fueron pasando y eso se volvió rencor, amargura en su corazón, al punto que él solo pensaba en el momento oportuno para poderse vengar de David. No pudo perdonar lo que David hizo contra su nieta Betsabé. Y al no poderlo hacer y saber que Absalón estaba escuchando el consejo de Husai, entonces él dijo: aquí es seguro que David gana la batalla, y cuando yo caiga en manos de David, él no va a tener misericordia conmigo. Entonces por eso tomó la decisión de agarrar aquella cuerda y quitarse la vida. Amados, la falta de perdón es por cosas que guardamos en nuestro corazón, ofensas que guardamos en nuestro corazón. Dejamos que los días pasen y nunca confrontamos esa ofensa con la gente que nos ofendió. Y mientras más días pasan, la ofensa se vuelve en nuestro corazón rencor, amargura, resentimiento, odio por la otra persona, porque nunca tuvimos el valor de decirle a esa persona: lo que me dijiste me ofendió, lo que me dijiste me hirió, lo que me hiciste me lastimó. Y guardamos esas cosas en nuestro corazón y solamente esperamos el momento oportuno para pagarle a esa persona con el mismo daño o para esperar venganza para esa persona. Y eso en nuestro corazón se vuelve falta de perdón. Eso es como la cuerda que tuvo Ahitofel para ahorcarse. Esa cuerda se mantiene en nuestro cuello y conforme el tiempo va pasando, nosotros mismos nos vamos ahorcando, nos vamos asfixiando, porque eso es lo que hace la falta de perdón. Nos asfixia, nos quita la vida, nos quita nuestros días de paz, porque solo estamos pensando en el daño y en el mal que nos hizo aquella otra persona, y espiritualmente nos vamos ahorcando hasta que morimos espiritualmente por guardar cosas en nuestro corazón.
Y a veces tenemos guardadas cosas en nuestro corazón de lo que nos hicieron quizás de niños, de joven, de adulto. Vamos guardando las cosas y ahí las tenemos en nuestro corazón y no hemos tenido el valor de confrontarla y de pedirle perdón al Señor. ¿Saben ustedes que los médicos y los científicos han establecido la conexión que hay entre la falta de perdón o la amargura con las enfermedades como la artritis y el cáncer? Por no perdonar. Y no estoy diciendo que esas enfermedades son solo por esa causa, pero es una de las razones. Saben que muchas enfermedades mentales están relacionadas con la amargura y la falta de perdón, solamente por no perdonar una ofensa. Todo inicia con una ofensa. Y el primer paso para perdonar es reconocer que hemos sido ofendidos. El primer paso para perdonar es reconocer que alguien nos ha lastimado. Y así como el Señor nos perdonó, debemos extender también nosotros el perdón. Déjame ir a la última palabra: amor, perdón, y la tercera palabra, misericordia. Según de Samuel, capítulo 9. Está el rey David en su trono. Y ahí en su trono el rey David recuerda un pacto que hizo con su amigo Jonatán. Allá en Primera de Samuel dice que cuando Saúl perseguía a David, entonces Jonatán, su amigo, le ayudó. Pero le dijo, estando ahí en la puerta de una cueva: si el rey Saúl no te llegare a quitar la vida y tú llegas al trono, haz un pacto conmigo, le dijo Jonatán. Cuando tú estés en el trono, guarda el nombre de mi familia. Haz misericordia con mi descendencia. Ahí hacen un pacto y David le dice, así será. En 2 Samuel 9 está el rey David y el rey David hace una pregunta y se acuerda del pacto que hizo con su amigo Jonatán y dice, ¿hay alguien en la casa de Dios a quien yo pueda hacer misericordia? Y viene Siba. Y entonces Siba delante del rey, le pregunta al rey, ¿hay alguien en la casa de Dios a quien yo pueda hacer misericordia? ¿Hay alguien en la casa del rey Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Y le dice Siba, sí, hay uno, en Lodebar. Ahí está un hombre llamado Mefiboset, hijo de tu amigo Jonatán. Y David manda a traerlo. Llegan y llevan a Mefiboset y es tan hermoso lo primero que el rey David hace cuando ve a Mefiboset frente a él. Lo llevan al palacio y lo primero que el rey David le dice es su nombre. Y le dice Mefiboset. Aquellas palabras sonaron en los oídos de Mefiboset con tanta ternura, tanto amor, tanto cariño. Y luego le dice el rey David, no tengas temor, porque no te he traído al reino para hacerte daño, sino para hacer misericordia contigo por amor de tu padre Jonatán. Luego de que le dice eso, le restaura todas las tierras que eran de su abuelo Saúl. Pero no solo eso hace el rey David, sino que luego le da un lugar en la mesa real y lo invita a comer a la mesa del rey siempre. No lo invitó a comer un día, un fin de semana, sino que le dijo, siempre estarás en la mesa del rey, comiendo en la mesa del rey. Pero también no solo hace eso, sino que él le da honor a Mefiboset delante de todo el pueblo de Israel, porque David llama a los criados y le dicen, ven a ese hombre que está ahí, yo haré misericordia con él y él se sentará conmigo a la mesa todos los días a comer. Pero no solo eso hace el rey David, sino que también le ofrece su amistad, así como tenía una amistad con su padre Jonatán. Pero también David no se avergüenza de que el hombre que está trayendo al palacio, el hombre a quien está restaurando todas las cosas, es un lisiado. Y David lo toma como que si fuera su propia familia. Esta misericordia que David usó con Mefiboset sirve para ilustrar la misericordia que tiene el Señor con nosotros los pecadores. Porque aun cuando Él no está obligado a ello, Él tiene misericordia con nosotros. Nosotros estábamos perdidos, así como Mefiboset estaba perdido en aquel lugar llamado Lodebar. Nosotros, como la casa de Saúl, estábamos bajo la sentencia de ser rechazados. Estábamos no solo empobrecidos,
estábamos lisiados, estábamos desválidos por causa del pecado, estábamos muertos, como dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Pero las Escrituras dicen, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. El Señor tuvo misericordia con nosotros, porque debíamos estar muertos, debíamos estar crucificados, debíamos estar consumidos por el fuego del Señor, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. El apóstol Pedro dice, hemos alcanzado la misericordia del Señor. Esta historia de David con Mefibosét solamente nos muestra cómo el Señor también nos buscó a nosotros lisiados por el pecado, cómo el Señor nos restauró y nos ubicó en un buen lugar, cómo el Señor nos tomó y nos hizo parte de su familia. Su misericordia no nos reprocha nada, su misericordia no nos reprueba. Él nos trata con misericordia todos los días y a cada momento. Si usted y yo pecamos dentro de 2 o 3 horas, no tenemos que esperar para mañana encontrar la nueva misericordia del Señor. Ahí mismo encontramos oportuno socorro, misericordia de parte de Dios para Él volvernos a tomar y volvernos a ubicar en el camino correcto. El Señor no se avergüenza de nosotros. El Señor nos ha sentado en su mesa, nos ha hecho su familia, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Él nos ha aceptado tal y como somos. Él nos ha adoptado como sus hijos. Y si hemos recibido la misericordia del Señor, ¿por qué nosotros no vamos a ser misericordiosos con nuestra propia familia? Para mí, la misericordia es una nueva oportunidad. Cada vez que peco delante del Señor, Él me da una oportunidad para hacer las cosas correctas. Y nosotros tenemos que darle oportunidad a gente en nuestra familia. Gente que nos ha herido, que nos ha lastimado, que nos ha golpeado, que ha dicho cosas contra nosotros, cualquiera que sea. Ellos también merecen misericordia. Ellos también merecen una oportunidad de parte de nosotros. Merecen una oportunidad para que hagan las cosas correctamente. Así es que esta semana, si tú sabes que tienes dificultades, estás enemistado con alguien de tu familia, dale una nueva oportunidad. No es perfecto, tampoco tú lo eres. Comete errores, también tú los cometes. Pecan, también tú lo haces. Y si el Señor nos ha dado oportunidades a nosotros, ¿por qué o quiénes somos nosotros para no darle una oportunidad a ellos? ¿Quiénes somos nosotros para no decirle, te perdono y voy a mostrarte mi amor a través de actos y voy a darte misericordia? Porque misericordia es lo que recibimos. No paguemos a nadie mal por mal. El mal se vence con el bien. Y misericordia el Señor hará a quien muestre misericordia. Y si queremos misericordia de parte del Señor, debemos mostrar misericordia a nuestra familia. Amada iglesia, amor, perdón y misericordia. 3 cosas que estuvieron en la cruz del Calvario. El Señor nos amó y por eso fue a la cruz. El Señor nos perdonó para ahora nosotros podernos reconciliar con Dios. Y el Señor nos da su misericordia cada día y a cada momento. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos dar lo mismo a nuestra familia. Porque no podemos ser oscuridad de la casa y candil de la calle. Primero, nuestra familia. Y ellos nos necesitan. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, esta tarde, tú conoces la condición de cada familia que está aquí, Señor. Quizás hay familias que han estado divididas por años, Señor. Por alguna palabra, alguna acción, alguna discusión, alguna deuda entre las mismas familias. Y lo ha dividido. Dice tu palabra que una casa dividida no prevalece. Pero yo te pido esta tarde, Señor, que sanes todo corazón que está herido. Porque sí, Señor, no podemos negar que las palabras nos hieren.
No podemos negar que el maltrato nos hiere. Y quizás en el pasado alguien de nuestra familia nos hirió, nos maltrató, Señor. Dijo cosas feas de nosotros. Y eso lo hemos guardado en nuestro corazón por años, Señor. Pero eso, Señor, no nos ha dejado vivir ni tener paz. Esta tarde yo te pido, Espíritu Santo, sana todo corazón herido, todo corazón de hijo que su padre le ha herido con palabras, con golpes, con abandono, con rechazo, Señor. Sana todo corazón, Señor, que ha sido rechazado, que no han sentido el amor de un Padre terrenal. Pero yo oro esta mañana para que ellos puedan sentir tu amor, Padre. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que todo hijo que ha anhelado, Señor, sentir un abrazo de su Padre, sentir una palabra de afirmación de su Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sane todo corazón doliente, todo corazón herido, Señor. Sana el corazón herido de toda esposa que ha sido maltratada por un esposo, Señor, que se ha sentido abandonada, que no se ha sentido parte, Señor. Yo te pido que sanes el corazón de toda esposa, de todo esposo, de toda nuera, de todo yerno, Señor, primo, sobrino, Señor, cualquiera que sea la familiaridad que tenemos, Señor. Sana nuestra familia y bautízanos con amor, Señor. Danos el valor de poder perdonar a aquellos que nos han herido, Señor, aquellos que nos han abandonado, nos han rechazado, Señor, que han dicho maldiciones sobre nuestras vidas, Señor. Sana esos corazones, Señor. Limpia esas heridas, Señor, en sus corazones, Padre. Sana esa mente, Señor, ese corazón que está dolido, mi Dios de los cielos. Trae sanidad a esta familia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que lo mismo que tú hiciste en la cruz del Calvario prevalezca en nuestra familia, Señor. Amor, Señor. Que prevalezca el amor, Señor. Como dice tu palabra, el amor prevalece. El amor cubre multitud de pecados. Y muchos de nosotros no hemos perdonado porque no hemos amado. Y tu palabra dice, Señor, que el amor cubre pecados. Yo te pido, Señor, que si hay matrimonio donde el amor se ha acabado, que tú restaures, Señor, el amor en esos matrimonios. En el nombre de Jesús, Señor, restaura el amor. Porque el amor es el que nos hace perdonar. El amor es el que nos hace tener misericordia y dar nuevas oportunidades, Señor. Oh, mi Dios, une a las familias, Señor. Une cada familia que ha estado dividida por el engaño y la mentira de Satanás, Señor, haciéndoles creer que eso es lo correcto y eso es lo mejor, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice las familias, Señor. Cumple tu propósito en la vida de ellas, mi Dios de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, restaura, Señor. Restaura esos años perdidos de relación que se han perdido en la familia, mi Dios de los cielos. Restaura esos años perdidos, mi Dios, donde han estado divididos, donde han estado en pleito, en discusiones, Señor, donde han estado a punto de separarse la familia, Señor. Restaura, Señor. Restaura toda familia dividida, Señor, dividida por mentiras, por engaños de Satanás a los corazones de ellos, mi Dios de los cielos. En el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, sana toda familia en el nombre de Jesús.